La Biblia está llena de relatos que no solo narran hechos históricos, sino que también transmiten lecciones eternas. Hoy vamos a adentrarnos en una historia menos conocida, pero profundamente significativa. El encuentro entre Abraham y Abimelech, rey de Gerar. A primera vista parece un episodio breve en medio del extenso viaje de Abraham. Pero si lo analizamos con detalle, descubriremos que en este relato se reflejan la fragilidad humana, la soberanía de Dios y el valor de la integridad. Acompáñame a recorrer esta historia fascinante, donde veremos cómo incluso los escogidos de Dios pueden tropezar, cómo un rey pagano puede actuar con rectitud y cómo el Señor protege sus promesas. Abraham, llamado por Dios a dejar su tierra y su parentela, llevaba años peregrinando por diferentes lugares. Había pasado por Egipto, había vivido en Canaán, había levantado altares y había visto la fidelidad de Dios en incontables ocasiones. Pero todavía seguía siendo un extranjero, y como todo extranjero en tierras ajenas, enfrentaba temores, temores por su vida, temores por su seguridad, temores por el futuro de su familia. Un día, Abraham se trasladó con Sara hacia la región del Negev y se estableció en Gerar, un territorio gobernado por Abimelech, un rey poderoso y respetado. Y fue allí donde se repitió una historia que ya había sucedido años atrás en Egipto. Abraham, por miedo, presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. ¿Por qué Abraham haría algo así? Recordemos que Sara era una mujer hermosa, incluso en su edad avanzada. Abraham temía que al saber que era su esposa, los hombres de aquella tierra lo mataran para quedarse con ella. Entonces, en un intento de protegerse, ocultó la verdad. Técnicamente, Sara era también su medio hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Pero lo que Abraham hizo fue distorsionar la verdad para salvarse a sí mismo. Este detalle nos enseña algo crucial. Incluso los hombres de fe pueden caer en el error de la desconfianza y del temor. Abraham había visto milagros, había recibido promesas de parte de Dios, y aún así, en este momento, dejó que el miedo guiara sus decisiones. Al recibir a Abraham en sus tierras, Abimelech tomó a Sara para sí, creyendo que era soltera. Pero aquella noche, Dios intervino de manera directa y poderosa. En sueños, Dios se presentó al rey y le dijo: «He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Imaginemos la escena: un rey poderoso con riquezas y autoridad, recibiendo una revelación aterradora de parte del Dios Altísimo. Abimelech, sorprendido y temeroso, respondió: «Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él que ella era su hermana?» Y ella también dijo: «Es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho esto». Entonces Dios le contestó: «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocases. Ahora devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos». Al despertar del sueño, Abimelech no dudó ni un instante. Llamó de inmediato a todos sus siervos y les contó lo sucedido. El temor se apoderó de ellos, porque entendieron que no era un asunto cualquiera. El Dios verdadero estaba implicado. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham y lo confrontó con valentía y firmeza. «¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no se debe hacer, has hecho conmigo». Abraham, avergonzado, explicó su miedo. «Porque dije para mí: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer».
Con estas palabras, Abraham reconocía que había actuado por temor, no por fe. Abimelec, en un acto de generosidad, no solo devolvió a Sara a Abraham, sino que también le dio ovejas, vacas, siervos y siervas. Además, le ofreció la libertad de habitar en cualquier lugar de su territorio, y como señal pública de que Sara no había sido deshonrada, Abimelec entregó 1000 piezas de plata a Abraham. Luego, Abraham oró a Dios por Abimelec y por su casa, y Dios sanó al rey, a su esposa y a sus siervas, porque habían quedado estériles a causa del incidente. La oración del profeta fue escuchada, y la vida volvió a fluir en el palacio de Gerar. Tiempo después, Abimelec reconoció que Dios estaba con Abraham en todo lo que hacía. Entonces se acercó a él con una propuesta. Júrame aquí, por Dios, que no me harás daño a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en la que has morado. Abraham aceptó y juró. Entre ellos hicieron un pacto de paz y entendimiento. En ese momento también surgió una disputa sobre un pozo de agua que los siervos de Abimelec habían tomado. Abraham reclamó el derecho, y para sellar el acuerdo, apartó 7 corderas del rebaño como testimonio de que aquel pozo le pertenecía legítimamente. Por eso aquel lugar fue llamado Beerseba, que significa pozo del juramento. Allí Abraham plantó un tamarisco y adoró al Dios eterno. La historia de Abraham y Abimelec nos ofrece varias lecciones valiosas. La primera, la fragilidad humana no anula los planes de Dios. Abraham falló, pero Dios siguió cumpliendo su propósito a través de él. Segunda, Dios protege a sus escogidos. Aunque Abraham mintió, Dios no permitió que Sara fuera tocada, preservando así la promesa del hijo que nacería de ella. Tercera, incluso los que no conocen plenamente a Dios pueden actuar con integridad. Abimelec mostró rectitud y temor al escuchar la voz divina. Cuarta, la oración tiene poder. Fue la oración de Abraham la que trajo sanidad a la casa de Abimelec. Y quinta, la paz y los pactos justos glorifican a Dios. El acuerdo entre Abraham y Abimelec muestra que la convivencia pacífica es posible cuando hay verdad y respeto. La historia de Abraham y Abimelec es una ventana que nos permite ver la interacción entre la debilidad humana y la fidelidad divina. Nos enseña que incluso los grandes hombres de fe son vulnerables, pero también que Dios interviene con poder para proteger sus planes. Nos recuerda que la verdad siempre es el mejor camino, que los temores no deben guiarnos y que la gracia de Dios es capaz de transformar incluso nuestros errores en testimonios de su gloria. Y al final, como Abraham en Beerseba, también nosotros estamos invitados a levantar altares en nuestra vida, recordando que Dios es eterno, fiel y digno de toda confianza. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.